Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa se privilegia en sostener este diálogo con la jurisconsulta internacionalista, quien en realidad es una legisladora para la Cámara de Diputados, para la agrupación Comunidad Ciudadana, Laura Luisa Nayar Sosa. Gracias por recibirnos en el seno de tu hogar. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación, Reinaldo. Estamos prestos para conversar y dialogar con ustedes. Es pues de conocimiento actual la contingencia que estamos queriendo pasar y precisamente vamos a remontarnos ya a lo que son los inicios. ¿Cuánto tiempo en Comunidad Ciudadana? Bueno, ingresamos en el campo de la política en el año 2019 cuando se nos hace la invitación a un conjunto de plataformas para que apoyemos esta campaña y entramos en bloque con bastantes jóvenes que fueron candidatos en la primera elección y con estos jóvenes decidimos aceptar entrar a Comunidad Ciudadana por evidentemente la posibilidad y la apertura de la conformación de una agenda ciudadana que recoja las propuestas de la ciudadanía y eso fue lo que se hizo en CC. Se llevó adelante esta recolección de propuestas y obviamente posterior a eso se dio la apertura para que nosotros seamos parte de lo que eran las coordinaciones departamentales. Particularmente yo el 2019 fui coordinadora departamental territorial, así que nos íbamos a las provincias, a los distritos, a los municipios y posterior a ello ya fue que fui candidata a primera diputada plurinominal el 2019 y también esto se repitió el 2020. Significa que ya hay una tradición de Luisa en lo que es la contingencia política. Hoy vemos que la realidad de CC para el país es ya en otro nivel. Se viene aceptando lo que por derecho corresponde, ¿no? Y es la promulgación defendida férreamente por nuestro departamento, ya, y pese a las, podemos decir, negativas del ala evista radical del MAS, se consolida esta ley. ¿Cuál es el criterio de esta joven legisladora? Bueno, Reinaldo, déjeme decirle muy sinceramente que para mí esta es una ley que ha quedado muy sucinta, es una ley muy chuta, como decimos acá. Particularmente yo hice las observaciones respectivas en la Cámara de Diputados para que se modifique varios términos que dejaban cabo suelto en relación a la aprobación de esta ley. Uno de ellos, por ejemplo, era el tema de la entrega de los resultados, que pedimos que se modifique toda vez de que en el primer parágrafo se establecía que los resultados iban a ser entregados para la reasignación de los recursos económicos a partir del mes de septiembre, es decir, a partir puede ser septiembre, octubre, noviembre, ambiguo, diciembre o enero o cuando ellos quieran. Entonces para nosotros no se puede dejar en manos del gobierno que ha sido quien nos ha paleado, gasificado, cercado y un sinfín de atrocidades. Entonces solicité particularmente que se lleve adelante la modificación en la terminología y se ponga que estos resultados iban a ser aplicables en el mes de septiembre. Posterior a eso, el segundo parágrafo de este artículo también establecía que los resultados, según el parágrafo precedente, es decir, a partir de septiembre también, se iban a llevar adelante para las próximas elecciones, pero no decía que iban a ser aplicables para las elecciones generales del año 2025 y además el término que se utilizaba era
aplicaría a las próximas elecciones. Entonces esto también viene a ser un término optativo y no un término imperativo o un término que sea de cumplimiento obligatorio. Pero ¿por qué hice estas observaciones particularmente? Porque resulta ser que el gobierno, cuando llegue la hora de aplicar los resultados, puede venir a decir, no, mandamos esta ley en consulta al Tribunal Constitucional. ¿Quién maneja el Tribunal Constitucional? Lo maneja evidentemente el gobierno, y lo hemos visto con el sinfín de atrocidades judiciales que han venido realizando. Entonces, particularmente creo que esta ley ha quedado muy sucinta, ha quedado muy corta, y obviamente sí, lo que esto refleja, la aprobación de esta ley, lo que refleja es que la gente le ganó en las calles al gobierno. La gente le dio el brazo a torcer al gobierno, porque a pesar de los vejámenes, las torturas, las persecuciones y el sinfín de barbaridades que hicieron en contra de la ciudadanía, la gente fue más fuerte y fue quien estuvo movilizada por estos 36 días en las calles, y le han dado básicamente una patada al abuso de las autoridades del MAS. ¿Cuál es el criterio de la dilatada promulgación de la ley por parte del Ejecutivo? ¿Será que no le es simpático el Departamento de Santa Cruz a nuestro presidente? Bueno, lo que sucede es que el MAS no está interesado en la realización del censo. El MAS no está interesado en que sepamos verdaderamente el padrón electoral que tenemos. Están acostumbrados a la ejecución del fraude, están acostumbrados al manipuleo del Tribunal Supremo Electoral, pero sobre todo esto responde a la búsqueda de reproducción del poder. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es seguir manipulando la parte electoral, pero también seguir manipulando el tema de la platita, el tema de los recursos económicos, el tema de que pretenden seguir viviendo de la mamadera de las regiones, seguir sacándole la plata a quienes realmente la necesitan para llevar adelante planificación en las políticas públicas de salud, de educación, de generación de fuentes de empleo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? La plata se convierte en poder, las elecciones se convierten en poder, y básicamente su último fin es que los bolivianos sepamos verdaderamente la realidad en la que estamos atravesando, y obviamente que tengamos los recursos que nos corresponden. Diputada, veo con profunda preocupación de que aquí priman los bastardos intereses políticos ante lo que en realidad Bolivia requiere, que es derecho al trabajo, derecho a la estabilidad, derecho al progreso, derecho a que me respeten como empresario privado. Veo que todo esto se vulnera por una pugna interna, ¿no?, dentro de lo que significa el oficialismo. Está resquebrajado, está dividido, ¿ya? Y hay un ataque frontal a lo que es el gobierno de Luis Arce por parte de los mismos correligionarios del MAS. Pero esto, ¿cómo viene a reflejarse? Como un perjuicio para el ciudadano, para Bolivia toda, ¿no? Aquí sobra decir de que uno se siente impotente, ya, cuando se debería estar buscando situaciones de mejores días, de consolidación para un potencial futuro, ¿no? Vemos de que tenemos que estar atentos a cuál es el ambiente ya en pugnas políticas para hacer nuestra representación, y hablo 100% como ciudadano. ¿Cuál es el criterio de esta legisladora? Muy joven, por cierto. Totalmente de acuerdo con usted, Reinaldo, porque resulta ser que se priorizan las pugnas políticos partidarias hacia dentro de las filas del MAS, se prioriza lo que instruye Evo Morales, pero resulta ser que después Arce, por mostrar su poderío político, también sale a decir otra cosa. Lo hemos visto
de manera muy clara en hechos concretos que han sucedido recientemente, y no me voy a referir simplemente al tema de la ley del censo, sino que también meses antes resultó ser que se llevó adelante la denuncia por el caso de corrupción de la ABC. Se denunció el caso de corrupción de la ABC, esta denuncia fue realizada por el propio alaevista, pero resultó ser que al final del día no se sancionó, no se llevó adelante las investigaciones pertinentes, se dejó nuevamente en la impunidad a quienes estaban metidos en eso. ¿Y cómo lo contentaron a Evo? Metiéndolo a su hijo a trabajar a la ABC. Wow. Le inventaron un cargo de organizador de los movimientos sociales hacia adentro de la ABC. ¿Qué tienen que ver estos movimientos sociales con la administración o con la gestión o con los cargos o los mandatos que hay hacia adentro de esta ABC? Entonces es realmente indignante e inaudito que resulte ser que por distribución de pega y por las pugnas políticos partidarias no se lleve adelante las acciones que verdaderamente corresponden. ¿Y qué correspondía? Que se sancione a estos delincuentes que estuvieron vinculados en el caso de corrupción, que se lleve adelante las investigaciones, que se devuelva la plata que se ha malversado y obviamente pues que se ejecuten las acciones y los trabajos que correspondían. No que se premie al hijo de Evo Morales con este cargo inventado, porque aquí lo que se busca es que se cumpla con lo que está establecido en la norma y no así que haya dádivas de distribución de pega. Ese es el problema de fondo, porque el problema de fondo, repito, es la búsqueda de reproducción del poder. ¿Y cómo buscan reproducir el poder? Entregando cargos, porque de esos cargos sacan plata, hacen corrupción y así sucesivamente. Y por el otro lado, otro hecho en concreto es el caso de la aprobación y la promulgación de la ley del censo, que en todos estos días hemos visto cómo han estado en dilaciones hacia dentro de la Cámara de Diputados. Vimos cómo el ala evista estaba totalmente enfrentada contra la aprobación de la ley. Fue un manoseo tal hacia dentro de la Cámara que era nauseabundo. Y luego de eso vimos reflejado en los propios twitters y en las redes sociales de Evo Morales que seguía estando en contra de la aprobación de esta ley, pero Evo Morales no estaba en contra de la aprobación de la ley por sí misma, sino que era porque Evo Morales seguía buscando echarle gasolina al incendio, seguía buscando que se lleve adelante más hechos de violencia en Santa Cruz, seguía buscando que existan más represiones policiales, que existan más encarcelados y que así obviamente vaya siendo una bola de nieve que lo que desenlace sea tristemente el aumento a la crisis y al conflicto. La desestabilización del gobierno de Luis Arce. Bueno, eso es clarísimo, ¿no? Quienes estaban buscando desestabilizar eran justamente los propios personeros del gobierno, los que son propios militantes del movimiento del socialismo. Mientras que en contrapartida teníamos a ciudadanos de a pie que estaban buscando que se lleve adelante una demanda legítima, que era un censo oportuno, un censo transparente y un censo que le dé credibilidad a lo que va a ser el próximo proceso eleccionario, pero además que dé las mejoras en la calidad de vida de la gente. Significa que la férrea lucha departamental no solamente fue por garantizar algo que constitucionalmente nos ampara, ¿no? El derecho al censo en tiempo legítimo y oportuno, sino que también había que equilibrar o inclinar en todo caso la balanza política, porque al fin y al cabo es eso, es una pugna durísima dentro de un mismo partido que está poniéndole trabas para la gobernabilidad a su presidente. Bueno, yo no le digo partido político, le llamo organización criminal, porque aquí gobiernan escuchando a los narcotraficantes, gobiernan escuchando a los corruptos, gobiernan escuchando a los delincuentes y no así a los ciudadanos que exigen demandas legítimas, porque hay que ser claros en algo, la demanda del censo no es la única demanda que ha ido surgiendo en el transcurso del gobierno de Arce. Hemos visto cómo costó también que se lleve adelante la aprobación de la ley 1386. Hemos visto cómo aprobaron arbitrariamente la ley de ascensos policiales. Hemos visto cómo llevaron adelante
irregularmente un sinfín de normativas hacia dentro de la Asamblea Legislativa y que tristemente pues han devenido en protestas ciudadanas, tal cual es el caso en concreto de esta ley 386 que tuvo como resultados 9 días de paro cívico a nivel nacional, que tuvo también problemas en relación a una ley que hasta ahora no se animan a aprobar, que es la ley del oro, porque los tienen a los mineros protestando encima. Veíamos cómo en línea paralela del conflicto del censo estaban con otro problema con los mineros, pero fueron y tiraron 3 dinamitazos y en 2 días les arreglaron su demanda. Y así sucesivamente han ido surgiendo demandas de la colectividad. Vemos cómo el Beni demanda la construcción de carreteras, vemos cómo Tarija exige que se lleve adelante el resarcimiento económico de que les han quitado básicamente en varios años, y así sucesivamente hay varias demandas que surgen desde las distintas regiones del país. Verdaderamente, como digo, es muy lamentable la contingencia que nos toca vivir actualmente, cerrando esta gestión, este 2022. Diputada, hacía énfasis en algo, en su juventud. ¿Por qué? Hay mucha gente joven que nos sigue y quiero apartarme un poquito de la parte política, ¿ya? Y pedirte un mensaje para estos jóvenes que nos ven, para que lo que repara en corolario de sus objetivos, de sus desafíos, ya pueda llevarse a buen puerto, quizá a través de un criterio tuyo. Por favor, te dejo las cámaras para ello. Bueno, nosotros como jóvenes le decimos a todos aquellos que quieran cumplir o lograr sus sueños que se animen a hacerlo. Nosotros particularmente sabemos que hay muchas trabas para la juventud. Personalmente he vivido bastantes experiencias en el plano, por ejemplo, de lo laboral en esa situación, porque ¿qué pasa? Resulta ser que salís de la universidad y te dicen, ¿qué experiencia tenés? Si no tenés experiencia, ¿cómo yo te puedo contratar? Pero ¿cómo pueden pedir también experiencia si uno recién está saliendo de la universidad? Contradictorio. Entonces, esa es una de las principales trabas que tienen actualmente los jóvenes. Lo hemos escuchado, lo hemos vivido. Y justamente también hay otras trabas que son al momento en que uno trata de emprender su propio negocio, y es el hecho de que Bolivia es uno de los principales países del mundo que tiene más burocracia para poder formalizar el tema del emprendedurismo. Pero, por ejemplo, nosotros proponíamos que se lleve adelante un capital semilla que surja por parte de el Estado, porque en vez de gastarse nuestra plata en sus hechos de corrupción, podrían gastarse nuestra plata beneficiando a quienes quieren emprender sus propios negocios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que nosotros proponemos que sea un fondo concursable para todos estos jóvenes. También nosotros planteamos que se lleven adelante incentivos tributarios, porque sabemos que los primeros años de un emprendimiento son verdaderamente duros, son verdaderamente sacrificados, porque uno invierte pues su platita que ha ido ahorrando, y cuando ya empieza con el negocio resulta ser que tiene impuestos montados en el cuello. Entonces creo que hay que llevar adelante este tipo de políticas que puedan ser beneficiosas para los jóvenes, que puedan ser beneficiosas para todos esos ciudadanos que tienen ganas de trabajar, de emprender, de llevar adelante empleo para el resto de la gente, y sobre todo también buscar que se lleve adelante un incentivo para con las empresas tanto públicas como privadas, y se lleve adelante la incorporación de un porcentaje de jóvenes que salgan de la universidad y que puedan acceder a estas fuentes de empleo, porque si les ponemos las trabas a la entrada, les ponemos las trabas también
en cuanto al tema de emprendedurismo, lamentablemente no vamos a avanzar como sociedad y lo que se busca más bien es que estos jóvenes estén incentivados para que puedan generar fuentes de empleo para ellos y también para otras personas. Así que nuestro compromiso para con todos ustedes y nuestra apertura para cualquier tipo de proyecto. Es correcto. No solamente se invierte ese pequeño ahorro, sino las grandes ilusiones, ¿no? Diputada, haremos un parangón, y considero pertinente, con el vecino, con Paraguay. Está potenciando la inversión privada, no solamente desde su país, sino que están invitando a quienes deseen apostar ya en ese modelo económico para que puedan constituir allá sus factorías ya o sus emprendimientos ya con un nivel de aranceles muy, pero muy consecuente a lo que viene a concitar el inicio, ¿no? Cuando acá es todo lo contrario, la parte impositiva lo asfixia a uno, por un lado. Por otro lado, días atrás vi las declaraciones del ministro de Obras Públicas paraguayo, diciendo de que estaban muy adelantadas las obras en la carretera bioceánica y los presentaba desde luego que con orgullo para su país y para cada uno de los ciudadanos, algo que debería transcurrir aquí en nuestro país. Pero como estamos acostumbrados a que no hay la suficiente libra para mis motos, bloqueo la carretera. Por lo que sea, bloqueo las carreteras, ¿no? ¿Cuál es el criterio tuyo en cuanto a esta patética situación? Bueno, lo triste es que como no se arreglan las cosas en la mesa, como no se arreglan las cosas en los papeles, la gente pues tiene que salir a las calles como una medida de presión, la gente tiene que salir a realizar este tipo de hechos de bloqueo, como usted bien menciona, y que fueron bien enseñados, vamos a decir entre comillas, por el propio presidente del MAS, que ahora dice que quienes bloqueamos pacíficamente somos criminales, pero él se olvida de que él actuó de forma teóricamente haciendo bloqueos, pero su forma era maliciosa, era abusiva, era arbitraria y era con violencia, a diferencia de los bloqueos que se realizan pacíficamente en las distintas regiones del país cuando surgen desde las filas de la oposición y obviamente de los ciudadanos de a pie. Pero ahora, ¿qué pasa? Pasa que este tipo de hechos se llevan adelante y ¿qué pasa? La inseguridad jurídica. Porque, por ejemplo, cuando se tiene que exportar mercadería por tierra, cuando se tiene que dar cumplimiento con plazos establecidos en contratos internacionales, muchas veces por este tipo de bloqueos no se puede cumplir ni dar formalidad a lo que está establecido en estos contratos. Entonces, mucha gente deja de invertir en Bolivia por estos motivos. Entonces, creo que el gobierno debe entender que las cosas deben arreglarse en democracia y no que se debe llegar al extremo de tener que sacar a la gente a las calles a protestar por un legítimo derecho. Entonces, este es el tema de fondo, que el MAS debe entender que las cosas deben arreglarse en la vía que corresponde y no así tener que esperar esta medida extrema de presión para poder dar cumplimiento a las demandas ciudadanas. Eso significa tomar las cosas por el inicio y no de atrás hacia adelante. Llegar a la protesta para luego promulgar una ley, para luego regirse a lo que verdaderamente nos ampara en derecho, ¿no es cierto? Así es. Ha sido un verdadero placer el haber sostenido, más que entrevista, este diálogo con Laura Luisa Nayar Sosa. Estaremos pronto a sostener un nuevo y otro diálogo con tu autoridad. Estamos en temporada de fin de año,
si quieres expresar algo antes de nuestra despedida. Muchísimas gracias, Reinaldo. Bueno, en primera instancia agradecer a toda la ciudadanía que estuvo valientemente organizada, manifestándose por 36 largos días en las calles, 36 largos días de sacrificio, de sudor, de calor, de insolarse, de amanecerse y desvelarse. Y de zozobra, de temor. Claro, de zozobra, de persecución, de atropello recibidos por parte de el gobierno. Y esto es la muestra clarísima de que existe un compromiso de la gente para con su ciudad, su departamento y su país, y obviamente merece nuestro reconocimiento porque fueron ellos quienes se manifestaron, se sacrificaron, y obviamente creo que esta gente debe ser parte de los nuevos liderazgos también que deben surgir en Santa Cruz, y obviamente felicitarles una vez más y adelantarles nuestros sinceros deseos de un mejor 2023, un mejor año y un mejor futuro para el país. Amigos todos, por su privilegiada atención, muchísimas gracias. Estaremos pronto en un nuevo otro reportaje en diálogo para consolidar lo que es el interés de la opinión pública. Queden todos en bendición y gracia de Dios.